pregunta va orientada a otras cuestiones de dudas, las podemos checar al final de la presentación y con mucho gusto, si no da tiempo suficiente, podemos contactarnos vía correo electrónico o telefónico para responder estas preguntas. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la agenda de la presentación del día de hoy. Va a ser la introducción al nuevo IBS, los principales beneficios y las funcionalidades que vamos a tener aquí. Y esto se va a conjuntar con un pequeño showroom o demo ya en uso en práctica, para que ustedes puedan ver cómo es la herramienta, qué tan sencillo es de manejar, y bueno, para que vean cómo se está trabajando, ¿no? Los requerimientos mínimos para que se puedan utilizar estas herramientas, los casos de éxito, el demo de IBS, que bueno, bueno, aquí lo tengo yo al final, sin embargo me gusta también mostrarlo a la par. Y bueno, esta agenda también va en unión con la herramienta central de monitoreo. Y por último, preguntas y respuestas. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué quiere decir IBS? Intelligent Video Surveillance. Estas son lo que quiere decir las palabras, ¿no? Bueno, aquí vamos a comenzar un poquito de cuestiones comerciales, pero nada más es sencillamente cómo es lo que anteriormente se tenía, ¿no? Anteriormente, para prevenir actos criminales se pagaba por un patrullaje, que es una persona que se encargaba. Normalmente se tiene 3 turnos para cubrir un solo día. Cercas eléctricas, inclusive tiempo hombre, ¿no? Entonces, todo esto va en unión y cómo se puede cambiar, ¿sí? Se tiene la herramienta de monitoreo de grabación, que tanto es en software como en hardware, y tenemos un alto almacenamiento debido a todas estas grabaciones que se tienen día a día, ¿sí? Entonces, alto costo de mantenimiento y lo que normalmente se le conoce como falsos positivos, que hace que todo el mundo se alarme, pero sencillamente no está bien configurado el equipo para que realmente cuando existe una alarma, esta sea monitoreada y todas las pantallas cambien en su momento para que nos enfoquemos a ese punto, ¿no? Bueno, como bien conocemos, aquí tenemos el conteo de personas, que bueno, aquí en México, para cuestiones de estadísticas, para cuestiones de marketing, o simplemente para saber cómo están siendo las ventas, nos piden demasiado la parte de conteo de personas. Sí existen como que mejores prácticas para que estos falsos positivos sean los menores, pero en este momento, por ejemplo, sí existe una recomendación. Como la podemos ver aquí, se selecciona el área, esta área roja que tenemos aquí, y en el momento en el que están cruzando las personas, obviamente contabiliza a la persona. Tenemos un conteo básico que ya viene de forma gratuita como parte del licenciamiento, pero sí el conteo avanzado, sí ya va teniendo un reconocimiento un poco más, un poquito mayor, tiene menores falsos positivos, ¿no? Para que esto ocurra de manera correcta, sí se recomienda, por ejemplo, 3 metros la cámara y un ángulo de 90 grados. Como aquí podemos ver, pues estos parámetros se cumplen, como podemos ver en pantalla, debido a que estamos teniendo 90 grados y aproximadamente 3 metros. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les mencionaba. En la imagen de la derecha se tiene el conteo básico. Sencillamente se tiene una línea, tú le pones más o menos el tamaño del cual estaría contando los objetos, y en ese momento cuando hay un cruce de esta línea, ya se realiza un conteo. Todo esto obviamente se puede hacer una estadística, ya sea en la parte que viene con el licenciamiento básico o con el licenciamiento avanzado, ¿sí? Bueno, tenemos en la parte de filtro de presencia, es decir, cuando yo detecto que hay movimiento en esta zona, eh, se marca una alerta. Si se fijan, cambian en el momento de que se cumple la alerta que estamos mencionando. Por ejemplo, este chico cruza la línea verde que estamos viendo aquí, y en el momento de que está cruzando, se cambia el filtro, bueno, se cambia el objeto a rojo porque ya tenemos una detección de, del objeto como tal, de la regla que estamos cumpliendo. Otro ejemplo que estamos teniendo, por ejemplo, es selecciona una zona, por ejemplo, en la cual si hay detención o un paro por más de determinados tiempos de segundos, esto también me va a dar una alerta. Y si, por ejemplo, también esto lo añadimos a la parte de detección de placas, pues inclusive si yo detengo el objeto
yo puedo tomar una foto y escanear la placa. Esto ya se está haciendo en otros países, pero desgraciadamente aquí en México pues no lo estamos cumpliendo al 100%. Todavía es como que algo que se ve un poco irreal. Pero inclusive en otros países ya se detecta la multa y te lo envían directamente a tu casa. ¿Sí? Bueno, aquí voy a pasar un poquito antes de continuar a la parte práctica, lo que les mencionaba. Aquí se va a entrecortar un poco en el momento de que ya tengamos el video completo, pero en la configuración sí podemos hacer movimientos. Esto es lo que se podría hacer para que vean qué tan sencillo es el manejo de esta herramienta. ¿Sí? Entonces me paso a la parte práctica. Si se entrecorta, es por esta misma razón del video. Miren, aquí al parecer me siguen escuchando. Pedro, por favor, si me entrecorto, menciónamelo. Mira, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos varias alertas. Ahorita vamos a poner las reglas que podemos tener aquí en Unión, pero miren, por ejemplo, aquí yo puedo detectar un objeto sencillamente con botón derecho, una zona, y puedo crear una nueva zona, y en este momento, yo con doble clic en cualquier punto de este rectángulo que estoy teniendo aquí, puedo generar aquí otro punto y esto se puede mover. Para que vean qué tan sencillo es la configuración, si se fijan, puedo ponerme aquí más, o sea, no tengo ningún problema. Y esto como pueden ver, se traduce a los objetos que estamos viendo en pantalla. Sencillamente, por ejemplo, aquí yo estoy teniendo un reconocimiento de una persona que está caminando en una zona irregular y esto se puede configurar. Y por ejemplo, yo aquí le puedo poner otro doble clic y ponerlo hasta acá y poner, o por ejemplo, que abarcara esta misma zona que estoy teniendo aquí, entonces podría ponerlo así, si así se deseara, para que vean qué tan fácil es la parte de configuración. Entonces aquí sencillamente toda esta zona ya la hice más grande, con sencillamente dos clics, y eso es lo único que estamos teniendo aquí de diferencia. Como pueden ver, por ejemplo, si yo creo una nueva zona, aquí cambia el nombre, cambia el color para su distinción entre ellas. Más adelante lo voy a mencionar, pero yo puedo tener por cámara hasta 40 reglas diferentes. ¿Ok? Bueno, voy a eliminarla. Y en este caso, como estoy viendo aquí la zona, yo puedo detectar, si se fijan del lado derecho, incluir o excluir diferentes tipos de objetos. Puedo tener de entrada, de salida, como pueden ver aquí en pantalla, de aparición o desaparición de objetos. Por ejemplo, esto tiene un sentido bastante significativo en aeropuertos o en zonas donde son de alto riesgo o de mayor flujo de personas. El filtro de parado, que este filtro de parado lo vamos a ver en la siguiente cámara, pero por ejemplo, aquí podemos tener un uso de por ejemplo, una escuela, un banco, en el cual si yo estoy teniendo un detenimiento que estoy, por ejemplo, viendo cómo pasan los niños día con día, qué personas son. Entonces, si detecto a un tipo de persona que se detiene o un coche por más de 5 minutos, esto se puede configurar en base a segundos. También lo puedo tener el filtro Dewey, el filtro de dirección, que lo vamos a ver en la siguiente cámara, filtro de velocidad inclusive, filtro de seguimiento o filtro de objetos abandonados, como pueden ver acá. Bueno, esta sencilla configuración, como pueden ver, pues aquí cada vez que pasa el de la bicicleta o el de la persona con sombrilla, pues me está detectando que existe una presencia de objeto. Como pueden ver aquí abajo, se detecta el objeto, se detecta el número de regla o el ID que estamos teniendo, ¿no? O sea, aquí cada vez que pasa, pues va a aumentar la regla. Aquí subió a 299 y así sigue subiendo, ¿no? Inclusive nos muestra qué zona es la que está detectando, ¿sí? Bueno, aquí paso a la siguiente cámara para mostrarles los diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, aquí ya acaba de ocurrir un objeto parado. Bueno, se me olvidó mencionarles que estas son grabaciones que ya se realizaron para fines de educación o de cursos, para que se vayan repitiendo los hechos y podamos ver en pantalla que realmente está ocurriendo una detección de objetos. Pero podemos tomar dentro de las 110 marcas que manejamos, con más de los 1500 modelos de cámaras que tenemos,
inclusive las analógicas, aquí cómo está ocurriendo los hechos, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, aquí ya tengo 4 reglas, si se fijan, tengo la regla de la zona 1, la zona 0, la zona 2 y por último la zona 3, de diferentes colores cada una de ellas. Por ejemplo, aquí este coche de la zona 0, en este momento me está diciendo objeto parado, me indica qué zona es la regla que se está violando y es objeto parado, que fue el coche negro que en este momento se detuvo. Por ejemplo, si tuviéramos, bueno, para los que no son del DF, hay vuelta prohibida del lado izquierdo para insurgentes. Entonces, si tuviéramos una vuelta prohibida del lado izquierdo, es cuando el coche que viene de aquí va a cruzar el lado izquierdo. Aquí tenemos un filtro de dirección, como podemos ver. Inclusive los ángulos se pueden mover, como pueden ver aquí. Y todo esto se puede moldear y configurar de forma muy sencilla, como pueden ver en pantalla. De este lado tenemos el cruce o sentido contrario, como yo lo estoy manejando, y esta es la zona 3. Si se fijan, aquí tengo violación direccional. ¿Sí? Esto, por ejemplo, podría configurarse en un sentido contrario. Y por último, violación, por ejemplo, de detección de objeto, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando pasan los peatones, si ya vieron el video, es cuando se detecta ahí. Por ejemplo, ¿qué sentido podrá tener ahí? Por ejemplo, si detectara que existe presencia de peatón, en este caso, aquí lo vamos a ver, yo podría cambiar los semáforos, o en el caso de un control de acceso para una empresa, yo le podría decir que en este momento abra o cierre la pluma, ¿no? Un ejemplo ya hecho práctico, voy a retomar otra cosa que sé que estoy cambiando, pero quiero que conozcan lo que se puede hacer con la herramienta. ¿Sí? Entonces, paso a mi escritorio y sencillamente les quiero mostrar un pequeño video de pruebas realizadas con una pluma de control de acceso. Este soy yo, disculpen el tamañote, pero para que vean, detecta en este momento el movimiento, se abre la pluma, en el momento de que cruzo hay otra zona nuevamente y se vuelve a cerrar la pluma. Para que vean que esto no fue creado, vean cómo se realizó la configuración. Esto es básicamente lo mismo que estamos viendo en la parte de configuración que les estoy mostrando. La zona verde me detecta, en este momento abre la pluma y cuando cruzo en la zona roja se cierra la pluma. Es así como podemos estar haciendo la integración de diferentes tipos de tecnologías. Obviamente, por ejemplo, una detección de placas, un control de acceso. Todo esto se puede corroborar en la misma cámara, en la misma licencia, para que esto vaya funcionando y tenga un uso más práctico, como pueden ver en pantalla. Entonces, todo esto en unión con lo que podemos hacer, y ya les mencioné previamente, aquí en pantalla, presencia, entrada, salida, aparición, desaparición, parado, view, filtro de dirección, ¿no? Ajá, filtro de dirección. Inclusive, si se configura correctamente todo, como puede ser un filtro de velocidad, todo esto se puede poner. Obviamente para la velocidad se tiene que colocar a cierta altura, cierta calidad de video para que pues, obviamente nos detecte. Pero todo esto, pues obviamente se va a corroborar. Por ejemplo, en este caso yo tengo un licenciamiento de avanzado para 4 licencias, perdón, para cuatro cámaras. Entonces, por ejemplo, en este caso, es el mismo video bueno, es lo de la presentación de la diapositiva. El chico se brinca la barra y únicamente cuando cruza la línea roja es cuando me dice que un objeto está entrando. Este es el techo de una casa, de un edificio, y podemos tener ahí filtros. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje que le estoy diciendo? Ahorita vamos a pasar a la herramienta central de monitoreo. Pero con esto, por ejemplo, no podemos tener, por ejemplo, si hay un dicho que dice que un guardia de seguridad puede estar enfocando alrededor de 4, máximo 8 cámaras, 8 canales de video en un monitor completo. Se puede tener 64 y que cada guardia esté viendo una pantalla, pero al final del caso solamente se va a centrar la atención en los 4 canales que están al centro. Eso es como un estudio que se realizó para que ustedes puedan ver y valorar el hecho de tener, por ejemplo, vamos a decir que su cliente tiene
entonces 100 cámaras, y van a estar monitoreando las 100 cámaras de manera simultánea. Entonces, si por ejemplo tuvieran 2 o 3 guardias de tiempo completo, es decir, con 3 turnos, sin ningún problema ya se justifica el hecho del uso de esta tecnología. Inclusive podemos reducirlo a un solo guardia con este tipo de tecnología, que haya una detección de algún movimiento y con eso reducimos el error humano, porque inclusive puede haber que inclusive en el canal sí está ocurriendo algo ilícito, pero si el guardia definitivamente no pone la atención en ese canal, pues no tiene caso ni el sistema de monitoreo ni el guardia, ni la presencia del guardia. Entonces, lo que trato de mencionar es de que con la ayuda de la tecnología podemos evitar el error humano como los pasos positivos que estamos mencionando. ¿Sí? Bueno, regreso a la presentación. Falta ver aquí la calibración y, bueno, la clasificación de objetos, pero eso lo vamos a ver conforme a la presentación. ¿Ok? Pedro, si hay alguna duda por parte de ellos referente a este tema, con Sí, mucho mira, gusto lo podemos atender. quiero aprovechar porque están haciendo preguntas muy interesantes Ujú. y me gustaría leer nada más dos y luego vamos dejando un poquito espacio. Mira, pregunta el ingeniero Andrés Giraldo, si involucramos cámaras que el cliente tiene análogas, ¿qué resolución mínima es requerida para poder hacer analítica? Esa pregunta la contesto bueno, al final, bueno, pero bueno, ya que estamos en el canal, voy a irme hasta donde está. Este, estos son los requerimientos mínimos. Si se trata tanto de analógica como IP, se Ujú. requiere que sea SIP en adelante, y eso sí es muy importante, debido a la velocidad, necesito que sean 15 cuadros por segundo en adelante. ¿Sí? Esos son los requerimientos mínimos tanto analógico como IP. Perfecto. Y una última pregunta más, Eduardo. Ujú. Me pregunta el ingeniero Mario Alberto Tavera, ¿qué cantidad de zonas y de reglas son permitidas como máximo? Sí, mira, tenemos una, bueno, aquí tratamos de estar más, dame un segundo, todo, déjame volver a la presentación. ¿Ok? Por aquí está. Esta es el número máximo, ¿sí? Por canal se puede tener 40 zonas o líneas, como vemos en pantalla, por canal, ¿sí? Y obviamente nos va a limitar, por ejemplo, si tenemos un sistema de 64 cámaras, más aparte, esto es videoanalítico, pero en software. Entonces, esto nos va a pegar un poquito en el CPU y en el uso de memoria, etcétera, cosas que ya conocemos previamente, pero no le impacta tanto. Por ejemplo, vamos a decir que si tenemos es un sistema IP+, por ejemplo, para 64 cámaras, si le ponemos a full el IDS, pues en vez de 64 tal vez pueden ser 50, 55. Tenemos una herramienta de diseño exclusivamente para hacer este tipo de preguntas. Es decir, yo por canal puedo tener 40 reglas o líneas. Y dependiendo del procesamiento que vamos a estar ocupando día con día, vamos a meter en la herramienta de diseño para saber cuál es el máximo que podamos tener. Es una pregunta que me gustaría que ya en práctica, haciendo uso de esta herramienta, pues les pudiera contestar en base a su diseño. ¿Sí? Ok, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Nada más que quede bien claro esta parte, que entre más analítica le carguemos al canal, Obviamente. tiene que consumir más recursos en el CPU. Eso Sí, tiene que es ser correcto. una regla. Ok, muy bien, vamos a continuar y voy a dejar espacio para ir, cada vez que tú me des un poquito de tiempo, voy a ir Ujú. leyendo de dos o a tres preguntas. Te cedo el tiempo, Sí. Eduardo. Sí, bueno, siguiendo con la presentación, bueno, aquí es para evitar el vandalismo, inclusive yo puedo poner reglas o alarmas y cuando ocurra algún cierto error, esto se genere como un movimiento no permitido. Aquí viene, por ejemplo, pérdida de foco o que están siendo cubiertas con una mano o con este tipo de cosas dentro de la lente. Y por último, todas estas alarmas se pueden también generar, obviamente. Y la parte de estabilización, o sea, por ejemplo, un viento fuerte que se genere en cámaras que se encuentran fuera o son de outside, también se puede generar un estabilizador.
No es el caso, por ejemplo, de un huracán, como el que acaba de suceder. Obviamente, sí hay un estabilizador, pero no es tanto, ¿no? Ese era el punto de tocar. Eh, Aquí vienen más reglas, como las que les había mencionado, por ejemplo, el caso de seguimiento. Si ponemos una cámara en un callejón con infrarrojo, por ejemplo, o con vista nocturna, y existe un seguimiento, un patrón de cierta persona que se está haciendo o se está repitiendo, es decir, aquí viene el ejemplo de un chico que se está siguiendo a una chica, entonces la regla se llama seguimiento. De igual forma, el Beagle es, aquí tenemos una fila en un banco que normalmente las personas se generan o se forman en esta zona. El Beagle, por ejemplo, podría ser, yo genero la zona de marcaje en este punto y le digo, si se está moviendo una persona, pero no se sale de esa zona por más de unos 30 segundos, 5 minutos, todo esto es configurable, en ese momento sí quiero que me arrojes una alarma, porque quiere decir que esta persona tal vez esté visualizando dónde tengo colocado mis cámaras, o esté viendo cuál es el movimiento de estas personas bancarias día con día, dónde está el gerente, dónde están los cajeros, quién se va a tomar el café, etcétera, ¿no? Entonces, este digo sirve para este punto, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el caso de dirección, esto ya lo vimos en práctica, cruza un sentido contrario, se genera una alarma y se puede inclusive tomar una foto y mandar la multa, ¿no? En el caso de entrada o salida, ocurre de forma similar. Si se fijan, aquí tengo la zona, se alcanza a ver la zona roja en el momento que está entrando y puedo tener inclusive un conteo. Y todos estos analíticos se pueden tener, obviamente, logs o datos estadísticos que nos sirven en formato Excel para hacer gráficas o para hacer un conteo ya un poquito más analítico, ¿no? Y todos estos servidores se pueden de forma distribuida mandar a una zona centralizada para la unión de todo este reporte que estamos buscando. No lo hacemos, sencillamente se envía por, eh, por servidor y ya ustedes tendrían la labor de hacer la unión de sus servidores y el uso de sus herramientas, ¿no? Bueno, aquí la vez pasada estoy poniendo esta diapositiva como intermedio, vamos más o menos a la mitad de la presentación, porque la vez pasada cuando ya estuve dando las gracias, se fueron prácticamente todo. Y aquí me gustaría mencionar que mi presencia local aquí en México, por parte de NUO, y en unión con Syscom, en el caso de Pedro, que es el Product Manager, todo lo que tenga que ver con NUO, Pedro lo está checando. Y bueno, aquí mi presencia local sirve para estas cosas que estoy aquí mencionando. Es soporte, es para seguimiento de oportunidades, que tengan alguna pregunta, etcétera. Visita con cliente final. Muy importante, ustedes como integradores, el hecho de que esté el fabricante directamente apoyándolo, muchas veces ayuda al cierre de la oportunidad y genera confianza con el cliente final, ¿no? Y por último, el demo. ¿Esto qué se refiere? Pues licencias, de hecho las pueden pedir directamente al sitio web, pero muchas veces también me las piden a mí directamente con contacto, o inclusive también apoyando a Pedro en este caso, porque todos lo hacemos a través de Syscom. Si existiera equipo para demo, préstamo, es decir, para la realización de sus pruebas con el cliente final, todo esto está sujeto a disponibilidad por parte de Syscom y checar fechas y cuándo regresan el equipo. Todo eso se tiene que dar un formato, etcétera, pero sí se puede hacer para el préstamo de equipos. Los datos del registro, el siguiente punto. La vez pasada, debido a que ustedes se registran aquí en el sitio web de Syscom, donde nos mandaron la invitación, sí me tenían su nombre completo. Normalmente les hago una llamada nada más de seguimiento ofreciéndoles mi apoyo de soporte o si traen algún requerimiento de diseño, con mucho gusto también los apoyo. Pero la vez pasada muchos me pusieron el contacto por ejemplo, de Hotmail, que era un poquito difícil de hacer el rastreo, porque, por ejemplo, si tenían el nombre de su empresa, pues ya lo buscaba en Google y ya sabía más o menos el número del conmutador y ya sería por esta persona. Pero si me hacen favor o si traen alguna oportunidad, alguna pregunta, al final viene mi correo electrónico, mi teléfono, de favor contactarme.
Y bueno, siguiendo con los puntos, los requerimientos de diseño, los podemos checar al final de la presentación que ustedes tuvieran. Por ejemplo, ¿no? Pues mi cliente trae tantas cámaras y necesito tantos sitios, todos podemos hacer un diseño, ayudarles junto con Cisco y darles una cotización o darles algún tipo de soporte en el menor tiempo posible para que ustedes estén contentos, ¿no? También la parte la vez pasada del curso anterior, hubo muchos integradores analógicos que estaban interesados a hacer el cambio a cámaras de videovigilancia con IP. Entonces, ese soporte de ayudarnos a tomarlos de la mano y en unión con Syscom de hacer el cambio de forma transparente también está como dentro de nuestros alcances, hacer la conversión en ese punto. Y por último, los cursos de certificación. Lo que les menciono aquí es de que Syscom tiene ciertos requerimientos para que ustedes puedan ofrecer nuestra solución, inclusive cualquier cosa IP, tienen que tomar un cursillo, no está tan complicado, es presencial o inclusive no sé cómo lo tenga Pedro ahorita, a lo mejor toma ese punto, y sí mencionar que esos cursos de Syscom son de forma independiente a los que tiene la marca como sí. Entonces, no hay, como otras marcas famosas aquí en el mundo, no te pide una certificación para que puedas empezar a vender nuestros productos. Sencillamente, conforme el paso del tiempo que veas que realmente vale la pena nuevo, ya es cuando te vamos pidiendo los cursos de certificación por parte de la marca. Y es por producto. Eh, lo que les mencionaba es, sí se necesita hacer el curso por parte de Cisco para que puedan ofrecer, o si ya lo tienen o ya lo tomaron previamente, pues no tienen ningún problema. Bueno, esa es la parte del intermedio que les iba a mencionar y bueno, seguimos con la presentación. Bueno, esta es la arquitectura. Si se fijaron, ahorita que puse, que hicieron la pregunta de cuántos videoanalíticos puedo tener por canal, aquí sí les menciono que son diferentes, conteo, presencia, vigilancia y avanzado. Porque yo tengo el avanzado, por ejemplo. Pero miren, aquí, si alcanzan a ver, esta es la arquitectura total del sistema. Si se fijan, aquí yo tengo tantas cámaras analógicas como cámaras IP. Entonces, todo esto se añade, detecto el movimiento, detecto que hay una alarma como tal. Todo esto se va al log, que es para cuestiones prácticas, y esto se puede lanzar directamente a un cliente desde una central de monitoreo y que esto se esté proyectando directamente en una matriz completa, lo que les mencionaba. Un solo guardia puede vigilar N cantidad de monitores o de canales, siempre y cuando tengan activada la licencia de analítica. Entonces, una sola persona, normalmente yo pondría máximo 2, porque si ocurren eventos simultáneos, pues cada uno de estos guardias podrá tomar acciones diferentes. ¿Sí? Bueno, este es el esquema o la arquitectura. Aquí tengo el servidor central de monitoreo, el cliente, la matriz y los clientes que obviamente, por ejemplo, el ITMAS, que lo tengo instalado en máquina, ahorita se lo puedo mostrar, es así como está funcionando. ¿Sí? Miren, aquí lo que les mencionaba. El IPMAS es esta herramienta que se llama IP Main Console. Esta es la herramienta, la que estamos utilizando. Aquí se hace la detección y se hace la grabación de todos los canales que podamos tener. Luego, en el siguiente, todo puede estar instalado en una misma máquina. La respuesta es no es recomendable. Se recomienda tener un servidor propiamente para cada uno de estos herramientas que estoy aquí mostrando. Luego está la herramienta central del monitoreo, que ahorita voy a ir a ese punto y los monitores, ¿sí? Que son las matrices. Bueno, y siguiendo con la presentación, estos son los paquetes de licenciamiento que estamos teniendo. Obviamente, el costo de licencia por va en aumento dependiendo de la funcionalidad que estamos buscando. Existe, como les mencioné, la parte de conteo, presencia, vigilancia y video analítico avanzado. Si se fijan, hay cierto tipo de diferencias entre cada uno de ellos. Conteo únicamente es conteo, presencia solamente es presencia, ya en vigilancia casi es lo mismo que el avanzado, sencillamente no tiene la parte de conteo. Y por último, el licenciamiento avanzado, que incluye todos los previamente mencionados. Aquí son los que les había explicado. Calibración, presencia, entrada y salida de objetos, seguimiento
y dirección. Ya paso a la parte de calibración y la clasificación de objetos. Perdón. Los beneficios. Es fácil de configurar lo que les había mencionado. Existe un algoritmo de un 90, bueno, ahorita los voy a mencionar, 99% de detección y costo total de efectivo del equipo. ¿Sí? Esta es la parte de calibración. Ahorita voy a pasarnos nuevamente a la herramienta, pero aquí sí es importante ver los ángulos, la distancia, bueno, todo lo que se puede realizar, e inclusive poner el objeto tal cual como debe de estar configurado. ¿Sí? Y por último, aquí menciona que este es uno de nuestros clientes de Sudáfrica, que más o menos se tarda 5 minutos en configuración. Nada que ver con lo que existe en el mercado actualmente, que son un poco complejos en la parte de configuración. Y ahorita van a ver qué tan rápido se puede realizar. ¿Sí? El algoritmo de detección es 95% de precisión y básicamente se ignora, por ejemplo, un movimiento repetitivo de los objetos como pueden ser los árboles, o inclusive se ajusta con los lentes, lo que les mencionaba, se estabiliza o se hace un ajuste de enfoque dependiendo de lo que se está buscando. ¿Sí? Bueno, aquí lo que les mencionaba, sí tiene un uso de CPU porque todo esto videoanalítico es basado en software. Entonces, sí hay un consumo de CPU, no es tan grande, pero sí es importantísimo que se meta en nuestra herramienta de diseño para valorar, por ejemplo, si van a ser 64 y de ser videoanalítico, yo ahí sí aconsejaría hacer la división de 32-32 y cada uno con un servidor. Por ejemplo, nuestra regla es que por servidor podremos soportar hasta 64 cámaras. Lo que les mencionaba, si van a hacer video analítico, así una recomendación sencilla, yo metería 32 y 32 con su video analítico independiente. ¿Sí? Bueno, aquí lo que les mencionaba, 40 zonas de detección y un seguimiento de hasta 100 objetos por cámara. Entonces, aquí ya tenemos una distinción conforme también lo que existe en el mercado. Eh, Inclusive, por ejemplo, si compran el licenciamiento básico y después lo quieren subir, es flexible. Yo puedo hacer el upgrade de este tipo de licencias por si, por ejemplo, muchas veces como mexicanos decimos, pues, o más bien como el cliente muchas veces pide lo más barato y muchas veces quiere hacer el crecimiento. Entonces, para ese caso también somos flexibles en hacer el upgrade de licenciamiento para el IDS. Existen 10 acciones instantáneas por evento. Ahorita voy a este punto. Antes de tomar lo de calibración. Es más, me voy a la parte de calibración para que lo vean en pantalla. Miren, aquí, si se fijan, tengo tres licencias para 3 cámaras. Es la de crucero, la de parque y la del techo. En la parte de calibración, sí me gusta, por ejemplo, entrar al parque. Y ahorita que se aplica la acción, para que lo vean, se puede hacer un paro. Se para el de la bicicleta. ¿Y cómo se usa la calibración? Vean, muy sencillo. O sea, yo puedo enfocar esto para que se haga muy chiquito o se haga muy grande. Como ya lo paré, entonces yo puedo hacer la medición exacta del tipo de bicicleta. ¿Sí? Entonces aquí ya detecto automáticamente cuál es la altura, ¿no? Yo aquí tengo un ángulo de inclinación de 30 grados. Yo lo puedo cambiar a 60. Yo puedo hacer la altura, en vez de que sea 10 metros, lo puedo poner a 30 metros. Y si se fijan aquí, lo que les mencionaba, inclusive cómo hacer un conteo muy exacto a 3 metros con un ángulo de inclinación de 90. ¿Sí? Si se fijan, aquí está la persona. Es muy difícil que esto no lo vaya a detectar, pero yo puedo estar modificando aquí los ángulos de inclinación, ¿no? Este tenía 10-30 y esto se puede mover, ¿no? Entonces, cuando lo detecto, no lo digo, ¿eh? Y así es como se estaremos ya. Muy sencillo hacer los cambios de, este, de movimiento y se puede mover obviamente la reproducción de este tipo. Para el caso, como se fijan, aquí ya se configuró el parque. Si me voy a la parte de crucero, este forma independiente cada canal. Entonces aquí voy a estar mostrando cada uno de los canales que yo tenga licenciado. Y por ejemplo aquí vienen los chicos que van caminando. Entonces yo hago pausa de video y este señor yo lo muevo a la distancia específica.
Por esa razón estamos teniendo un cierto margen muy correcto en cuestión de la detección de los errores. El tamaño de estas personas, pues lo pueden ver aquí inclusive, ¿no? Y por último, bueno, existe avanzada clasificación y detección de sabotaje, pero me gusta enfocarme a lo que es calibración. Ya más adelante, si requieren también un webinar de forma personalizada, con mucho gusto los puedo brindar, me contactan para que yo pueda brindarles a los ingenieros de su empresa una capacitación personalizada. ¿Sí? En la parte de calibración, yo puedo tener grupos de personas, vehículos y claro, que esto es algo como algo que se puede moldear. Eh, Cada de estos objetos son los que vienen por default, ¿sí? Yo puedo agregar un nuevo objeto que se llame gato, perro, lo que yo quiera, y le puedo poner las medidas o los tamaños que va a tener. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando detecto yo la clasificación de los objetos, por ejemplo, en la zona, yo le puedo poner aquí un filtro y decir, ¿sabes qué? Quiero que me incluyas un objeto 4, ¿sí? Para que me lo detectes. ¿Me lo puedes incluir o me lo puedes excluir? ¿Sí? Esto es como un pequeño, para los que han hecho programación, un pequeño if, ¿sí? Si me detectas esto, quiero que sea de este tamaño, ¿no? Incluye, excluye, ¿sí? Entonces aquí van a estar los diferentes tipos de clasificaciones de objetos que vamos a tener. Bastante importante para lo que se está teniendo. ¿Por qué? Porque si estamos teniendo una empresa, una nave industrial, aquí me voy a zona de feria, y entonces de repente aquí en el techo pasa un gato, pues me va a detectar un falso positivo, ¿no? Entonces, sí es importante hacer esta clasificación de objetos para que tengamos el menor uso de falsos positivos. Hasta ahorita todo bien. Pedro, preguntas, aprovechando. Ok, muy bien, Eduardo. Todo está muy bien, sí hay bastantes preguntas, pero nada más voy a tomar el tiempo para las está ordenando para leerte Ujú, dos o tres preguntas. Mira, dice el ingeniero Abraham Amaro. ujú, eh, Dice, él vio el video sobre la pluma que tenías en control de acceso. ujú. Pregunta que si el software que levanta y abre la pluma es un software adicional o es con el mismo software de nuevo. Es el mismo software, pero sí requerimos hardware adicional. Miren, aquí les voy a mostrar en pantalla. Más o menos, no vean las marcas. Esto es exactamente lo que les voy a mostrar. Este es el video que ya lo vieron, la configuración de nuestra herramienta, que también ya la vieron, y el hardware adicional que estamos requiriendo es para mover la pluma. Y en este caso, estos son los dispositivos de entrada o salida que mandan pulsos para que se abra o se cierre la pluma. Entonces, eh, pues básicamente, esta es la conversión, por ejemplo, de R2 32, que es una serial, y este es el pulso que estamos recibiendo, y esto va directo, este cablito que están viendo aquí, pues va a mi computadora, ¿no? Ok, oye, ¿y la pluma funciona con cualquier pluma o tiene que ser una marca en especial? No, sencillamente con que pueda recibir los pulsos eléctricos, como un switch, si lo quieren ver así. Sí, como una Este, entrada y salida. exactamente. Entrada, salida, así es, exactamente todo. Muchas Muy gracias. bien. Ok, Entonces, aquí en pantalla están el rojo, el negro y el blanco, y estos componentes que estoy haciendo aquí. Y esto se va a la conversión de serial y esto ya se va a mi computadora. Es sencillamente una conversión, ¿no? ok, muy bien. Voy a leer otra pregunta más, Eduardo. Ujú. Me pregunta el ingeniero José Lugo, ¿se puede combinar con un sistema de alarma para notificar al guardia? Por supuesto, de hecho, ese es el 100% del sentido de nuestra plática el día de hoy. Mira, Pedro, retomo aquí. Muy bien. A ver, miren, aquí, cuando cierres la ventana, se va a entrecortar un poquito, pero miren, aquí ya vieron cómo están configurados cruceros, etcétera, ¿no? Pues aquí le doy OK, no pasa nada. Miren, aquí otra vez vuelvo a retomar este punto. Y aquí sí es muy importante porque tengo una central de alarmas exclusiva, ¿sí? Fíjense, aquí yo tengo aparte, de hecho, que son las 6 cámaras. Luego tengo la división completa de videovigilancia inteligente. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo crucero.
Entonces, cuando esté en crucero, la zona 1, que no me acuerdo qué es, honestamente, pero le doy doble clic y es vuelta izquierda prohibida, quiere decir que es la verde que estamos aquí viendo aquí en pantalla, ¿no? Entonces, zona 0 es la de paro. Entonces, Ok. ahorita van a ver qué sentido tiene. Por ejemplo, en la zona de presencia, perdón, aquí estaba dando un clic incorrecto, era peatón cruzado. Entonces, tenemos la zona 2, que era la del peatón cruzando, la zona 0 que era paro, y la zona 1 que era vuelta a la izquierda prohibida. Únicamente me estoy saltando para cuestiones educativas, esta zona me la estoy brincando, pero ¿cómo se ve en pantalla realmente que estoy probando? Entonces, lo voy a activar y vean cómo está ocurriendo las alarmas que les estoy mencionando, ¿no? Alguien en el parque. Entonces aquí automáticamente ya despierta el guardia, ¿no? En ese momento dice, ah, ya hay alguien en el parque, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, cuando ocurre el paro, me va a detectar rojo, por ejemplo, ¿sí? O me va a detectar vuelta a izquierda prohibida, ¿no? Todo esto me lo va exponiendo a la par, en tiempo real. ¿Y cómo se escucha, por ejemplo, lo que les mencionaba? Son este punto, mira, por ejemplo, un segundo. Esto es lo que les iba a mencionar. Las 10 acciones instantáneas por evento de IDS que se pueden moldear. Cada alarma, cada zona, lo que les mencionaba, cada canal puede soportar 40 zonas o 40 líneas o mezcladas entre sí. Entonces, para cada una de esas zonas pueden tener 10 acciones diferentes de forma instantánea. ¿Cómo se ve esto en pantalla? Bien. Yo puedo aquí poner, por ejemplo, detecto aquí zona 1, únicamente estoy poniéndole la parte de visualización en pantalla. Yo puedo activar un sonido, enviar correo electrónico, hacer una llamada telefónica. Puedo ir a un PTZ programado, en el caso de que, o una acción de un PTZ preconfigurada, pueda hacer entrada o salida. Es decir, ¿qué es esto? Bueno, ya vimos cómo se abre y se cierra una pluma, pero por ejemplo, si hay una alarma en el techo, yo puedo hacer que la puerta más próxima al techo se cierre en ese momento. Así tipo, bueno, me gusta mucho este ejemplo, en la escena de Jurassic Park, cuando la niña, por medio de Linux, no sé si recuerdan esta escena, cierra las puertas. Entonces, eso ya se puede hacer de forma automática. Entonces, en el techo se detecta movimiento, entonces ciérrame la puerta más cercana para entrada de ese techo. ¿Sí? Mensajes de texto. Y bueno, a mandar la alarma al servidor central, que eso ahorita lo vamos a ver, enviar inclusive una foto por FTP tomada, un snapshot de la imagen de la cara del rostro de la persona que está incumpliendo la ley, o poner, por ejemplo, una notificación push a un cliente móvil. Todo eso se puede hacer. O ir a una cámara en específico y que se alarme el IMAP que estamos teniendo en pantalla, ¿no? Esto es prácticamente son los 10 tipos de acciones. Únicamente por fines educativos estoy poniendo visualización en pantalla, que de hecho aquí atrás lo pueden ver. Alguien en el parque, paro, puente de izquierda prohibida, robo, ¿no? Son los diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, aquí en el parque, para que vean que todo lo estoy configurando aquí, dice alguien en el parque. Entonces, cuando detecta alguien en el parque, pues automáticamente me lo va a hacer. ¿Sí? Esos son la integración. Aquí ya va teniendo sentido. Controles de acceso a dispositivos de entrada-salida, lectura de placas, la parte de puntos de venta, todo esto unido con alarmas y video inteligente. Es ahí donde NUO tiene sentido, para que no nos vean únicamente como grabadores de cámaras IP. No somos grabadores más video analíticos, ¿no? Y todo lo que les mencioné previamente. Estos son los 10 tipos de acciones. Regreso a la presentación. No sé si con eso quedó aclarada la duda, Pedro. Sí, quedó muy, muy, muy clara. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, sí, ¿hay más preguntas o continúo? Continúa, por favor. Bueno, lo que les mencionaba, siendo grabadores, yo puedo hacer, bueno, esto básicamente, si soy grabador, puedo hacer la búsqueda del video, obviamente, ¿no? Entonces, en nuestra herramienta de grabación o de playback, yo puedo estar monitoreando las cosas en vivo y también teniendo la reproducción, como se le conoce, de grabaciones ya realizadas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una alerta, yo puedo hacer una búsqueda inteligente del evento, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene sentido. Si se genera una alerta, también puedo hacer la búsqueda del evento.
Ya por cuestiones prácticas ya no estoy en ese punto, pero eso pues obviamente muchos de los grabadores que existen en el mercado también lo pueden hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, tomando el punto de venta, yo le puedo poner ahí, si se genera una compra arriba de 5,000 o 10,000 pesos, ponle en pantalla la grabación. Entonces ahí me genera, me regresa el video. O por ejemplo, si le pongo búsqueda inteligente del evento, cuando el chico del techo cruza la línea, ¿cuántas veces? Pues obviamente va a haber muchos porque se está repitiendo. Y así es como se hace la búsqueda inteligente de video. ¿Sí? Ahora sí voy a tomar la parte de soporte del sistema central de monitoreo. Aquí es importante recalcar que hasta ahorita cuántos licenciamientos llevamos. ¿Sí? El IP+, es una licencia únicamente para la parte de grabación y con conteo básico. Para la parte de los analíticos se hace el licenciamiento por canal y también por qué tipo de funcionalidades son los que obtienen. Es la presentación que les puse ahí en azul, es un licenciamiento extra al de grabación. Y por último, también se tiene otro dispositivo que es para la central de monitoreo, en el cual se tiene otro licenciamiento porque ahí se agrupan todas las alertas o todos los monitores o todas las grabaciones de forma centralizada. ¿Qué sentido tiene esto? Es exclusivamente para una central de monitoreo. Tenemos guardias vigilando 24/7 y vamos a poner las alarmas. Ahorita vamos a ver ya la herramienta en sí. Es esta la herramienta que estamos teniendo aquí. Si se fijan, también, este es un webinar completo de la herramienta de monitoreo. Me voy a ir ya básicamente a lo que queremos ver en pantalla. ¿Qué es lo que pueden hacer? Imagínense, me gusta también mucho este ejemplo, aunque no es nuestro cliente, pero imagínense los Oxxos o los 7-Eleven, ¿no? Entonces, los tenemos regados por ciudad, por colonia. Entonces, yo puedo hacer una distribución aquí, por ejemplo, desde el mundo, después me voy a Monterrey, este fue el último curso que abrí de ahí, de Cisco, y entonces aquí está la ubicación de Cisco, pero yo puedo tomar el mapa de Monterrey e irme por Colonia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la imagen de Cisco Monterrey, y por último ya este es, digamos, es el mapa de donde estaría nuestra empresa o nuestra industria, que es, esto lo bajé de Carrasqueo, creo, me parece. Entonces, aquí yo coloqué las cámaras. ¿Cómo se colocan las cámaras? Sencillamente arrastrándolas. Pues, si tengo el modo editar. Entonces, aquí la arrastro y con eso es suficiente. Listo. Porque ya la tengo aquí, perdón. Entonces, ¿cómo lo quito el modo editar? Y la alarma central, pues obviamente de monitoreo lo que va a tener es doble clic y automáticamente me va a jalar el video de ese video, de ese servidor. Entonces yo puedo tener una distribución, como les mencionaba, por colonia, por ciudad, de diferentes servidores distribuidos nacionalmente debido a que toda esta tecnología IP y de forma centralizada pues vamos a ver todo lo que tengamos en pantalla. ¿Cómo lo podemos ver en pantalla? Aquí, aquí ya vieron que cómo se distribuyó, cómo se configuró cada uno de los puntos. Esta es la configuración, lo que tenemos que ver. Y aquí, por ejemplo, con botón derecho, yo le puedo dar, por ejemplo, visor, orden, mostrar en matriz y en PCB. Lo que les mencionaba, cada uno de estos servidores que están viendo aquí, por ejemplo, este es el main console, este es la central de monitoreo y esta es la matriz. Se recomienda que cada uno de estos programas se corra en servidores diferentes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí estoy generando la grabación y aquí voy a tener el cliente de los guardias. Aquí va a estar almacenada toda la información y por último las matrices. Se requiere una matriz porque consume video, no es que normalmente se pida otro servidor, sino debido a la utilización de recursos, ya saben, RAM, disco duro, CPU, la tarjeta de video es muy importante. Entonces, todo eso sí baja la resolución y por eso no pueden estar las herramientas todas instaladas bajo un mismo servidor. ¿Sí? Entonces, por último, aquí está la matriz y aquí se está viendo cómo estaría bien. Obviamente aquí tengo nada más 6 cámaras para cuestiones educativas, pero imagínense que yo pueda tener 64 por cada uno de los monitores. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, si mi Windows soportara, o mi servidor más bien,
una tarjeta de video adicional, yo puedo decirle que creo que Windows no nos limita hasta cuatro monitores por máquina. Entonces yo puedo tener con una sola máquina viendo 64 por 4 o 100 por 4, 400 cámaras con una misma PC. Y ya nada más exportas en diferentes monitores cómo se estaría proyectando cada uno de estos puntos, ¿sí? Lo que les mencionaba, aquí nada más tengo 6 cámaras para cuestiones educativas, pero sí podemos tener N cantidad de cámaras, ¿no? Me regreso y, por ejemplo, aquí está la vista al revés, que sencillamente va de 1 a 6, esta va de 6 a 1, o yo puedo generar tours, esto me lo preguntan muchísimo, debido a que, por ejemplo, el cliente solamente tiene una máquina, pero tiene, vamos a decir, 100, entonces va a ir rotando las cámaras. Entonces, aquí me parece que lo puse cada 8 segundos, si se fijan va al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahorita va a cambiar. Entonces yo puedo hacer el cambio de las rutinas, o puedo poner nuevas cámaras para que esté rotándome con cámaras diferentes, con vistas diferentes. Aquí tengo una matriz de 3x3, pero podría tener una de 10x10 y que vaya rotando cada una de estas. Obviamente el recuadro o el canal pues casi no se va a distinguir, lo que les mencionaba. Si yo tengo una matriz de 10x10 con un guardia, pues solamente va a haber la vista de 4 u 8 cámaras y van a ser los canales que están en el centro. Si yo pongo video analítico, esta es otra de las ventajas que tenemos. Aquí ya seguramente me estoy refrescando. Con las alarmas, por ejemplo, vamos a decir, fue muy sonado en las noticias en México aproximadamente hace 3 meses, varios robos a joyerías aquí en la Ciudad de México. Es otro ejemplo que estamos poniendo. El centro comercial, si hubiera tenido esta herramienta, lo que puede enfocar es en el momento de que se genere la alarma, vamos a decir aquí, en el techo, ¿sí? Yo le puedo decir por configuración que cuando se vaya moviendo el ladrón, me vaya enfocando las cámaras donde está corriendo por el pasillo, donde las cámaras de interés para mí. Ejemplo, si otra vez tomando marca, si se genera un robo, por ejemplo, en el piso 1 de un Palacio de Hierro, un Liverpool, quiero que solamente que toda la matriz me enfoque el piso 1 por completo. No me interesa estar viendo piso 2 y piso 3 en ese momento, sino únicamente el piso 1 que se enfoque a todo el movimiento. Entonces la matriz automáticamente, sin necesidad de un solo clic, debido al uso de alarmas, retomando ese punto, ¿cómo se configura eso? Pues muy sencillo. Aquí en lista de configuración, por ejemplo, tengo la parte de parque, ¿sí? Entonces, aquí lo que les mencionaba, modo editar, doble clic. Entonces, cuando se genere una alarma en el parque, que es el de la sombrilla y el de la bicicleta, quiero que automáticamente cuando ocurra una alarma ahí, que haya un movimiento, quiero que me enfoque estas cámaras, ¿no? Es lo que les mencionaba. Se genera la alarma en el parque y automáticamente toda la matriz va a enfocarme a ciertas cámaras que yo estoy poniéndole ahí como de interés. Entonces, este tipo de utilización, si se fijan, ya tiene sentido. Entonces, estoy grabando, tengo la integración con terceras partes, como les llamo yo, que es punto de venta, lectura de placas, dispositivos de entrada o salida, más aparte de video inteligente, más aparte de una central de monitoreo, todo esto en unión. Si se fijan, pues ya tendría sentido que en pantalla me está arrojando la alarma, que en pantalla me está diciendo, ¿sabes qué? Está ocurriendo esto y esto y esto. ¿Cómo lo veo en pantalla? Activo la central de monitoreo. No, y en la central pues me va a hacer, yo le puedo indicar inclusive que me dé un pop-up si se genera la alarma, ¿no? Pues básicamente, retomando el punto de la presentación, lo que les mencionaba, soporto la combinación de licenciamiento, lo que les decía. Puedo tener de conteo, puedo tener de presencia, de vigilancia o el avanzado. Hacer la combinación de los cuatro tipos y todo esto, por si lo quieren probar, es muy importante. Todo esto está de forma gratuita en nuestro sitio web nuevo.com. Sencillamente lo pueden descargar para que ustedes lo prueben, lo instalen en su máquina. Son 30 días de licenciamiento avanzado y también la herramienta de IPMAS, que es la que
donde me he enfocado un poquito más de atención, en esta herramienta también van a poder hacer uso de ella por 30 días. Y en dado caso de que requieran hacer una demo con clientes, se puede, hay dos formas. O me piden una prórroga para que yo les mande la licencia y tengan un poquito más de tiempo, o lo instalan en otra máquina o formatean la máquina para que lo puedan mostrar con el cliente. Digo, la tercera ya es un poquito más crítica, ¿no? O si tienen una máquina ahí que se para todas, lo pueden estar formateando y ya no necesitan ayuda, ¿no? Por ejemplo. Pero esto de las prórrogas, con mucho gusto también se les puede brindar, mientras se justifique con cliente final. ¿Sí? ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Ah, aquí está lo que les mencionaba. Ya toqué este punto. Eran 10 tipos de acciones, que eran las alarmas que vamos a tener. Yo te los expliqué. Búsqueda inteligente. Importante. El log viewer nos va a exportar cada una de las presencias que vamos a tener, y esto se puede exportar a un archivo de Excel, por ejemplo, para su uso, ¿no? ¿Cuántas veces hubo incidencias? Por ejemplo, los reportes que le piden a las empresas de seguridad mensualmente como cliente final, yo le pediría, pues, yo soy el dueño de este desarrollo habitacional, ¿cuántas veces hubo incidencias, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de un marketing, a veces las de mercadotecnia nos piden, ok, ¿cuántas veces entró, cuántas personas entraron a la tienda en tal centro comercial? Ese tipo de, de búsqueda inteligente se puede arrojar a un Excel y ya podemos usar el uso de esta herramienta. Se genera un reporte, como pueden ver aquí, qué tipo de alarma fue la que se generó, de entrada, de salida, de presencia, etcétera, cuántas veces fueron las que se contaron o ocurrieron esos eventos, y el dispositivo donde se violó o donde se tuvo esa incidencia. Por ejemplo, aquí tenemos el número de dispositivo y el nombre que le está dando propiamente este tipo de herramienta, ¿no? Son reportes al 100%. No hay diagramas, eso también se puede exportar, cuántos veces ocurrieron, qué días más, obviamente los fines de semana más, por ejemplo, etcétera. Aquí es lo que les mencionaba. Se arroja un Excel y ahí ya podemos hacer uso de todas las herramientas que tiene Excel, ¿no? Los requerimientos, bueno, esto previamente ya lo habíamos mencionado. Estoy tomando un poquito más de tiempo, ya llevamos una hora, por eso me estoy acelerando un poquito. Los requerimientos mínimos que aquí tenemos en pantalla es que sea zip y 15 cuadros por segundo. La respuesta es sí, sí se puede usar las cámaras existentes analógicas del cliente final. Lo que sí se le tiene que mencionar al cliente es cualquier integración o cualquier manejo de encoder, ya sean propios de la marca o del cliente o la integración, eso ya no corre por parte de Nuo, sino que les vamos a brindar el soporte para que esto ocurra. Y pues básicamente no esperen el uso 100% si tenemos, por ejemplo, una resolución de 5 megapíxeles en alta definición de una cámara IP a una analógica de hace 5 años, ¿no? Obviamente, pues, debido a sus limitaciones, pues vamos a tener ciertas limitantes, ¿no? Pero si acaban de comprar la cámara analógica de 1 megapíxel, pues yo creo que a lo mejor puede funcionar. Habrá que hacer el demo, precisamente para eso son los demos, para verificar la disponibilidad al 100%. ¿Sí? Todo esto, como les mencioné, se puede hacer tanto con Pedro como conmigo. Y ahora sí ya vienen mis datos, ahí es muy sencillo, eduardo-chávez@nuevo.com, y mi teléfono, que puede ser para WhatsApp, para lo que ustedes deseen. Y bueno, estamos listos para comentar las preguntas y finales. ¿Pedro? Ok, muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Vamos a dedicarle tiempo porque ha estado muy interesante la plática y han surgido bastantes preguntas. He escogido las más principales, las de mayor importancia, y las demás las pensamos responder por ahí mismo por el chat. Sobre todo es por el tiempo que ya lo tenemos encima. El ingeniero José Lugo ha hecho varias preguntas y una de ellas pregunta que si aplica para cámaras remotas. Cuando leo cámaras remotas me imagino que se van por un
por un DIN DNS o por que esté en otro punto, en otra WAN. ¿El videoanálisis o NUO se puede enlazar de esta forma, Eduardo? Sí, la respuesta es, lo que pasa es que tal vez aquí el ingeniero Hugo, se llama Hugo, ¿no? Sí. Tal vez, por ejemplo, aquí requiere un poquito de diseño, ayuda del diseño, porque como les mencioné, por ejemplo, me preguntan, no saben cuánto me preguntan, si pueden, por ejemplo, tener las cámaras en una misma ciudad distribuidas y un solo grabador de forma centralizada. La respuesta es, ok, si tú te quieres ahorrar el dinero por no poner grabadores de forma distribuida, es decir, localmente en la tienda, en la ubicación, te lo vas a gastar y no solamente eh, va a sobrepasar, sino va a ser mucho mayor porque tienes que hacer la contratación de enlaces, es decir, no me lo vas a pagar a mí, se lo vas a pagar a Axel, a Telmex, al proveedor que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque en vez de contratar tal vez, pues no sé, un enlace de 1 mega o de 2 megas dedicado, pues a lo mejor vas a tener que contratar, debido a la resolución de las cámaras, pues un enlace de 10 megas, pero mes con mes lo vas a tener que pagar. Entonces, la respuesta es sí, sí lo puedes colocar de manera distribuida, pero se aconseja que tengas tu propio grabador de manera local, distribuida, porque ahí te van a hacer las grabaciones, se detectan los videos analíticos y de forma centralizada con la herramienta, vaya, valga la redundancia, central de monitoreo, lo que haces es recopilar todas las alarmas para que una persona esté monitoreando. Pero toda la grabación, todo el video analítico se hace de manera local y lo mandas de forma centralizada. Así es como la forma que se recomienda. Porque si tú lo almacenas de forma local, te evitas estar, pues imagínate nada más, vamos a decir un ejemplo, un escenario, 8 cámaras de forma local de 1 megapíxel, 8 megas que vas a tener que pagarle a tu proveedor de servicios por mandar esa grabación. No sé si me entiendes, pero entonces es un poquito de ayuda En- en- de diseño. ok, entonces ahí más bien, o sea, sí es viable, pero lo que Sí, sería costoso sería sí, dedicar los sí, no, enlaces, porque un internet normal no nos funcionaría. Tendría que ser con una IP homologada, un enlace dedicado, etcétera. ¿Es correcto? exacto. Ok, muy bien. Mira, Sí. tengo otra pregunta. El ingeniero Daniel Orihuela pregunta, arriba de 20 cámaras, ¿qué NVR es el más idóneo para usar IVS? Bueno, aquí el ingeniero Daniel, se me hace que lo voy a contactar yo porque, mira, tenemos 5 productos. Brevemente te los voy a explicar porque es una presentación, un webinar así de 100%, Ujú. pero nuestros webinars pequeños o locales van de 2 hasta 16 canales. Estos son los que se colocan, por ejemplo, en una tienda de distribución o en un Oxxo, o lo que ustedes quieran, ¿no? Algo pequeño. Y de ahí brincamos de 2 a 16, como les mencioné, brincamos a nuestros servidores, a nuestros NVR de mayor magnitud, de 64 cada servidor. Yo puedo ofrecer hasta 74 canales por servidor. ¿Sí? Entonces, de 16, no tengo nada intermedio, brinco hasta 64. Es importante mencionar para que no se espante el ingeniero Daniel, que es por licencia. No es por, o sea, no te cobran los 64 y te van a decir 20. ¿Sí? Lo que va pidiendo por licencia. Ok, muy bien. Yo previamente, ahorita en la sección de preguntas y respuestas, les puse los requerimientos mínimos para 16 cámaras megapíxel, lo que nosotros como Syscom Ujú. recomendamos. Qué procesador tiene que ser, cuánto en RAM, qué tarjeta de video debe llevar. Y eso es nada más para Sí, 16 cámaras, ya probado con videoanálisis. Entonces, eh, ¿mande? sí, mira, pero existe lo que les mencionaba, una herramienta que podrán contactarme directamente para que yo les apoye haciendo el know-how de cuántas cámaras y qué tipo de servidores, etcétera. Pero la dirección para que vayan entrando es nuo.com diagonal diseño, en inglés, design. Entonces es nuo.com diagonal design. Ahí pueden entrar, es nuestra herramienta, haz de cuenta, ahí tú me puedes preguntar lo que tú quieras. ¿No? Tengo 6 cámaras analógicas y voy a tener
otras 8 de 1 megapíxel, pero también voy a tener 16 de 5 megapíxeles en servidores que necesito. Esta herramienta es la que necesitan correr, es en línea. De cualquier forma, cuando ustedes me pregunten a mí, lo que yo voy a hacer es voy a hacer correr la herramienta y darles los resultados. Pero si lo que quieren hacer es correrla por sí mismos y después corroborarlo conmigo, no hay ningún problema, para eso estoy. Todos los clientes, o sea, esta herramienta me va a decir, el NVR que yo te recomiendo es tal, tanto RAM, tanto disco duro, cuántos discos duros, qué tarjeta de video, etcétera. Ahí me va a recomendar el NVR. Si tú también me requieres, oye, también quiero para saber cómo va a ser la PC del guardia para tener tantos monitores. Entonces ahí corres, vas a decir tantos canales y ahí te va a decir, necesitas una PC tal, ¿sí? Y también, por ejemplo, para el cliente, para el servidor de grabación, todo eso, ahí me lo vas a poder poner. O al revés, tengo tantos servidores para cuántas cámaras me pongo. ¿Sí, Ok, perdón? muy bien. Tengo otra pregunta, Eduardo, del ingeniero José Lugo. Se me hace muy interesante porque él pregunta esta parte. ¿Se puede implementar en un MAN para conteo de personas o detectar algún rostro de un delincuente que esté almacenado en la base de datos y detecta cuando entra al centro comercial? En este momento, la respuesta es no estamos, no, pero se está trabajando en él. ¿Sí? En este momento no hay integración con detección de errores con nosotros. Ok, muy bien. Entonces ahorita nada más tenemos detección de rostros, pero no tenemos reconocimiento de rostros. Es correcto, ¿verdad? Es correcto, sí. Muy bien. Y voy a leer 4 o 5 preguntas más. Ujú. Preguntan casos de éxito. El ingeniero José Lugo pregunta en cuáles ciudades y comercios o empresas tienen instalados ya estas aplicaciones. Gobierno, iniciativa privada. De hecho, debido a que es un poquito confidencial, si me permiten lo podemos manejar de forma aislada, Muy bien. pero sí, ya, de hecho, pues más bien, esta información inclusive la puede brindar TikTok, ¿no? Pero es que se tiene una política NDA para no revelar información. Pero si Oh, nada más es para cuestiones de mostrarlo, te puedo hablar, pero no mencionar nada de TikTok, ¿no? tengo una pregunta, ¿verdad? En la página de NUO tenemos algunos casos registrados que algunos de tus clientes o nuestros clientes nos hayan permitido publicar. Sí, sí existe. Afortunadamente, desgraciadamente solamente es internacional. En México creo que sí hay casos de éxito, pero es uno o dos máximo, yo creo. Ok, Ujú. muy bien. Eso lo vemos más privado con él. Sí, exactamente, lo checamos nosotros. Me imagino que lo está preguntando porque seguramente el gobierno que tiene alguna referencia, entonces sin ningún problema la podemos brindar. Ujú. Ok, muy bien. Mira, el ingeniero Eduardo Espinosa me pregunta, ¿qué requerimientos debe tener el server para que sea funcional la videoanalítica? ¿Cuántas sesiones o cámaras de video puedo manejar por servidor? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Lo que les mencionaba es, si necesitamos que esté grabado ahí en la herramienta de diseño, o yo me lo he hecho, pero cuando me brinden la información. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, el servidor que lo podemos elegir que lleva hasta 64, si le ponemos video analítico, a todas las cámaras yo considero que puede ser unas 50. Es decir, de 64 va a bajar a 50, pero todas ellas pueden ser video analítico. Es algo meramente promedio, ¿no? A Sí, lo mejor, ahí sería sobre prueba y error, ¿verdad? exactamente, Estar haciendo exactamente. pruebas, muy bien. Muy bien. Es que también depende mucho la escena, qué es lo que va a estar viendo la cámara, ver el método de compresión, ver cómo va a trabajar Exacto. ese método de compresión, más la analítica, etcétera. Entonces sí hay que estar haciendo pruebas en campo. Por Muy bien. ejemplo, aunque me digan, este es un ejemplo, ¿no? Pues, este servidor soporta las mismas 64 que les mencioné, pero 10 ocupan los 40 canales, digo, los 40 reglas o zonas. Entonces estamos hablando de 10 por 40 son 400, entonces a lo mejor ya no nos va a alcanzar ni siquiera para 32, ¿no? Así Porque es. estamos ocupándolo al 100%. Todo es prueba de error en este caso, pero sí, la herramienta de diseño tiene un aproximado muy cercano. Pues el software tiene la capacidad, lo que se ve limitado es el hardware. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Me quedan 3 preguntas más, Eduardo. Sí, no se Me preocupe. pregunta el ingeniero Carlos Correa Sada.
Él dice, para recintos con accesos masivos, ejemplo, ferias, centros comerciales, ¿hay una regla que nos permita contar gente o hay un límite de conteo de personas? Es decir, entran unas 10 o 20 personas muy juntas entre sí. ¿Las puede contar o tiene que haber alguna distancia entre estas personas? Sí, sí las puede contar. De hecho, para los que tuvieran la placer de acompañarnos en la Expo México, la Expo Seguridad México de este año, estábamos haciendo una regla de conteo, ¿no? Te acordarás cuando pusimos la cámara y estaban pasando por el pasillo donde estaba Cisco y estaban haciendo el conteo sin importar si fueran grupos. Desgraciadamente, la pregunta, pues a lo mejor no vamos a tener un cálculo exacto, porque, como bien mencionas, si vienen muy pegaditas, pues a veces me lo cuenta como uno, nada Ok. más, ¿sí? Entonces, Entonces, el software se enfoca en alguna parte en especial, por ejemplo, en la cabeza, o agarra todo el cuerpo completo. sí, para tener bueno, para tener la menor cantidad de falsos positivos, sí se recomienda distancia de 3 metros, ángulo de 90 grados, solamente va a contar, digamos, la cabeza, ¿sí? Pero lo que tenemos en la exoseguridad, aproximadamente yo les calculo que eran como un ángulo de 45 grados, pero si no lo recuerdo, y estaban pasando las personas. Digo, sí, no hubo un límite, no hay un límite de conteo, pero no era tan exacto. O sea, cuando pasaba un grupo de 10 personas, por ejemplo, pues tal vez me contaba unas 5, unas 6, o a veces nada más me contaba uno, porque lo contaba como un grupo de personas. Ok, muy bien, Eduardo. Entonces, el ángulo es indispensable para que el conteo sea más. Si lo quiere exacto, sí, lo puedes poner, por ejemplo, en una puerta, que para un recinto sería de eso no sirve, porque obviamente hay diferentes puertas y la altura no podría ser programable, pero por ejemplo en el caso de un ángulo en específico, porque no la va a poder poner a 90 grados, sí estaríamos aproximados, ¿no? O sea, si lo que quieres saber es exactamente la cantidad de personas que fueron, pues no se tendría un dato exacto, seguramente. Ok, mira, me quedan dos preguntas más. Y hay una pregunta muy Sí, interesante del ingeniero Octavio Monterrubio. Él pregunta, ¿se puede configurar para que en forma automática dé avisos en distintos horarios? Es decir, que en el día detecte paso de gente y distintas zonas y por la noche sea cuando mande la alarma para que ya no deba de haber gente en esa área. sí se podría, pero serían dos licencias. O sea, ¿Serían? una licencia con la misma cámara Ajá. para hacer cosas diferentes. Ok, muy bien. Porque ya queda como, sería muy engorroso que entraras a las 6 de la tarde para cambiar las reglas. Entonces, Entonces, entonces no maneja algún horario que pero esté programado. no, en este momento no. Ok, muy bien. Entonces serían dos licencias en este caso. Sí, exactamente. Muy bien. Y mm, hay una última pregunta. Dice, el ingeniero Carlos Correa Sada, dice, ¿detecta o analiza objetos de alto riesgo? Como por ejemplo pistolas o cuchillos. Sí, esto lo podemos ver con la clasificación de objetos. Tú explicaste para la medida exacta del arma. ¿Sí? Entonces ahí tendrás que meter la configuración en la clasificación de objetos, así como detecta perros y gatos, pero únicamente va a ser por la medida. Entonces, pues si hicimos mismo portafolio, podría pasar por un arma. ¿Sí? A menos de que sea algo muy, muy grande, sí lo podría detectar. ¿Sí? Ok, muy bien. Por último, el ingeniero Fidel Montero me pregunta, ¿el equipo puede monitorear en red? Bueno, perdón, ¿el equipo lo puedo monitorear en red y con cuántos equipos al mismo tiempo? No tengo límite. El software no tiene, probablemente no esté, Pedro, es de manera ilimitada. Ok, entonces la Este, limitante sería el hardware y en este caso la red. exactamente. Es correcto. Ok, muy bien. Eduardo, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado en este día. Hemos tenido una muy buena asistencia. Les recuerdo que la próxima semana tenemos una certificación de NU. Va a ser impartida por Cisco.
Eduardo, nos vas a acompañar en esta ocasión y también tú vas a aportar en esta certificación. ¿Es correcto, verdad, Eduardo? Es correcto. Va a ser, si mal no me equivoco, Pedro, corrígame, Guadalajara, ¿correcto? Es en Guadalajara, así Ujú. es, y es para las fechas del primero y 2 de octubre. Correcto. Va a ser una certificación, bueno, certificación por parte de Cisco, referente a los productos de nosotros. Para hacer la certificación por parte de NUO, tendrían que presentar un examen en línea, tipo cualquier marca que esté en el mercado, con ciertas preguntas de opción múltiple, de generar la certificación. Sí, esta certificación sí la va a dar Cisco. Cisco va a certificar. Ahí en la certificación o en otro webinar podemos planificar una certificación por parte de fabricante y para que lleve, pues para que nuestros clientes también tengan un certificado directo de fábrica, que eso Sí, pues ayuda es lo mucho que en las licitaciones. lo importante aquí todo es las presentaciones, los temas y toda la información que se va a brindar en ese curso es la misma que se le brinda de nuevo. Sencillamente que, inclusive, si ustedes quisieran después de que se brinde el curso tomar el examen ya en línea, ahí mismo se pueden certificar con nosotros. Ujú. Ok, muy bien, Sí, muy bien. podrán matar dos pájaros con un tiro. Ese es la función del tiro. Ok, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Estamos en Ujú. contacto y pronto vamos a tener para, yo creo, el próximo mes tener otro webinar y dar más soluciones y más herramientas de venta a todos nuestros clientes. Agradezco mucho tu Sí. tiempo, Eduardo. Ahora más por último, lo que les dije en el intermedio, para aquellos que se registraron con arroba hotmail y los dominios normales, por favor, contactarme a mí porque es un poquito complicado que los pueda localizar yo a ustedes, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, obviamente. Muchas gracias y nóminas privadas también, que puedan brindar. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Yo voy a dejar el webinar unos minutos más abiertos. Voy a cortar el audio para terminar de responder las preguntas que quedan en nuestro panel. Les recuerdo que el webinar se está grabando. El webinar va a estar disponible entre la tarde de hoy o el día de mañana para que lo puedan descargar junto con la presentación que tú nos hiciste el favor de presentar en esta ocasión, Eduardo. Entonces, que tengan excelente día y estamos en contacto. Hasta luego.